El sol de Valencia brillaba con fuerza, iluminando las calles empedradas que conocía desde siempre. Había decidido ayudar a mi sobrino con su proyecto universitario. La idea era simple: pasar las tardes en un café local, rodeados del aroma a café recién hecho y el suave murmullo de conversaciones ajenas. Sin embargo, tras cada encuentro, la soledad que sentía en mi matrimonio se hacía más evidente. Mi esposo y yo habíamos dejado de comunicarnos. Las largas noches se llenaban de silencio, como si el aire entre nosotros estuviera cargado de palabras no dichas. Mientras ayudaba a mi sobrino a organizar sus ideas sobre la historia del arte, noté que él compartía más de lo esperado. Sus sueños, sus frustraciones y hasta sus anhelos. En esos momentos me encontraba atrapada entre el deseo de ser una guía y la incomodidad de mi propia situación. Una tarde, mientras revisábamos unos apuntes en una mesa del café, él mencionó cómo se sentía perdido en su camino académico. Miré su rostro lleno de incertidumbre y algo en mí se removió. La conexión que había entre nosotros creció silenciosamente, como un fuego que comienza a arder sin ser notado. A medida que hablaba sobre sus inquietudes, me di cuenta de que estaba prestando atención no solo a sus palabras, sino también a la forma en que sus ojos brillaban al hablar de lo que le apasionaba. Fue entonces cuando un viejo amigo apareció por casualidad en el café. Nos saludó con entusiasmo y comenzó a charlar sobre los viejos tiempos. Mientras él hablaba, no podía evitar pensar en las decisiones que había tomado en mi vida. Las risas compartidas me hicieron reflexionar sobre lo que realmente quería. ¿Estaba eligiendo el camino correcto al permanecer en un matrimonio que ya no me llenaba? El encuentro fue breve, pero dejó una huella profunda en mí. Mi amigo se despidió y al irse me miró con complicidad, como si supiera más de lo que decía. Regresé la mirada hacia mi sobrino y vi cómo su expresión había cambiado, ahora parecía más consciente de nuestra cercanía emocional. Los días pasaron y cada encuentro se volvió un poco más intenso. Comenzamos a hablar no solo del proyecto, sino también de nuestras vidas personales. La atracción crecía sin ser nombrada, era un secreto compartido entre nosotros dos. Cada sonrisa y cada mirada cómplice parecían romper las barreras invisibles que nos separaban. Sin embargo, la culpa comenzaba a hacer mella en mí. El peso del matrimonio fallido se hacía más pesado con cada conversación íntima que teníamos. Me preguntaba si era correcto sentirme así, si debía poner límites o dejarme llevar por esta nueva conexión. Una tarde decidimos caminar por la playa de la Malvarrosa después de trabajar en el proyecto. El sonido relajante de las olas contrastaba con el tumulto interno que experimentaba. Mientras caminábamos junto al mar, sentí cómo la tensión aumentaba entre nosotros, era palpable como la brisa marina. Al llegar a un rincón apartado, donde los turistas no llegaban fácilmente, nos detuvimos para observar el horizonte lleno de colores cálidos del atardecer. En ese instante compartido, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Un pequeño giro inesperado ocurrió cuando él giró su rostro hacia mí y nuestras miradas se encontraron intensamente por un breve momento, fue suficiente para hacerme cuestionar todo lo que había dado por sentado hasta ahora. La realidad regresó rápidamente cuando escuché el sonido lejano del tráfico y recordé mis responsabilidades como tía y esposa. Un conflicto interno surgió: ¿era posible seguir adelante sin destruir todo lo construido? El día siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. El aroma del café recién hecho me llegó desde la cocina, pero mi mente estaba en otra parte. Mientras preparaba el desayuno, reflexioné sobre la conversación con mi sobrino. Había algo en su mirada que me había dejado inquieta. La atracción crecía y con ella una mezcla de emoción y culpa. Nos encontramos en el café local, un lugar habitual donde solíamos trabajar juntos. El sonido de las tazas chocando y el murmullo de las conversaciones ajenas creaban un ambiente acogedor, pero yo apenas podía concentrarme. Él llegó con su laptop y una sonrisa que iluminó mi día. Sin embargo, había un peso en el aire, la tensión entre nosotros era palpable. ¿Listo para seguir con el proyecto?, pregunté, intentando mantener la normalidad. Sí, pero primero quiero hablar de algo más, respondió él, mirando hacia abajo como si le costara articular sus pensamientos.
La conversación fluyó entre risas y comentarios sobre su trabajo, pero pronto se tornó más seria. Hablamos de nuestras vidas y los desafíos que enfrentábamos. Su sinceridad me tocó profundamente, compartió sus inseguridades y sueños frustrados. En ese momento comprendí que no solo era un sobrino al que ayudaba, había una conexión emocional que iba más allá. A medida que avanzaba la tarde, sentí como mis barreras internas comenzaban a desmoronarse. La culpa me acechaba como un lobo hambriento, pero cada vez era más difícil ignorar lo que sentía por él. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasarle un libro, una chispa recorrió mi cuerpo. ¿Te gustaría salir a caminar por la playa después?, propuso él de repente. La idea me llenó de nerviosismo y emoción a partes iguales. La playa de la Malvarrosa siempre había sido nuestro refugio familiar, ahora se convertía en el escenario de algo nuevo e incierto. Acepté su invitación sin pensarlo demasiado. Mientras caminábamos por la orilla, el sonido de las olas contrastaba con los latidos acelerados de mi corazón. Hablamos sin parar sobre trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de significado oculto. En un momento dado nos detuvimos para contemplar el horizonte, el sol comenzaba a ocultarse tras las aguas del Mediterráneo. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente con intensidad. La atracción era innegable, ambos lo sabíamos. Sin poder contenerme más, di un paso hacia él y nuestros labios se encontraron en un instante impulsivo. El beso fue breve pero electrizante, una mezcla de deseo reprimido y miedo a lo que eso significaba para nosotros. Me aparté rápidamente, aturdida por lo ocurrido. Lo siento, no debí, murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. No te disculpes, contestó él con voz suave pero firme. No soy el único que siente esto. Las palabras resonaron en mi mente como un eco ensordecedor. La culpa volvió a asomarse con fuerza mientras caminábamos en silencio hacia casa. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos seguir adelante sin romper todo lo demás? Al llegar a casa me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de posibilidades inexploradas. Las fallas estaban cerca, Valencia vibraría pronto con alegría y colorido, pero yo solo veía sombras danzantes en mi futuro incierto. El día siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando la confusión que me invadía. La llamada de mi esposo resonaba en mi mente, un recordatorio de la vida que había construido y que ahora se tambaleaba peligrosamente. La rutina me resultaba pesada mientras preparaba el desayuno, cada gesto se sentía mecánico y distante. Mi sobrino llegó más tarde de lo habitual. Su rostro mostraba una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, algo que solía contagiarme. Sin embargo, hoy era diferente. La atracción que había surgido entre nosotros comenzaba a transformarse en un dilema interno, un tira y afloja constante entre lo correcto y lo deseado. ¿Cómo te va con el proyecto?, pregunté intentando mantener la conversación en un tono neutral. Bien, creo que estoy cerca de terminarlo, respondió, su mirada se encontró con la mía por un instante más prolongado de lo habitual. Su risa era contagiosa, pero no podía evitar sentir como mi corazón latía más rápido. Mientras trabajábamos en el café local, el aroma del café recién hecho me envolvía en una burbuja de normalidad. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban al pasarle los documentos, una corriente eléctrica recorría mi piel. Intenté concentrarme en las palabras escritas frente a mí, pero su presencia hacía que todo fuera más difícil. La conversación se tornó más personal. Hablamos sobre sueños y aspiraciones, él compartió sus inquietudes sobre el futuro. En esos momentos vulnerables, sentí como nuestras almas parecían entrelazarse. No podía ignorar la conexión que existía entre nosotros. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron. Fue un instante fugaz pero intenso, el mundo a nuestro alrededor desapareció por completo. La culpa me golpeó como una ola fría después del calor del momento. ¿Qué estaba haciendo? A medida que avanzaba el día, las dudas se apoderaron de mí nuevamente. Mi matrimonio estaba en crisis, mi esposo no parecía dispuesto a cambiar nada. ¿Y si esto era solo una ilusión?
La idea de perder a mi sobrino me aterrorizaba tanto como la posibilidad de quedarme atrapada en una vida sin amor. Volvimos a casa después de varias horas en el café, y el silencio era abrumador. A pesar del bullicio de Valencia preparándose para las fallas, yo solo podía pensar en lo que estaba sucediendo dentro de mí. La llamada inesperada de mi esposo llegó justo cuando pensaba que podría encontrar claridad. ¿Dónde estás?, preguntó con un tono que dejaba entrever preocupación. En casa, respondí con voz temblorosa. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo antes de colgar abruptamente. La incertidumbre me envolvió como una neblina densa mientras trataba de procesar sus palabras. ¿Qué querría decirme? Esa sensación inquietante crecía dentro de mí mientras recordaba el beso compartido con mi sobrino. Al llegar a casa esa noche, la tensión era palpable. Las luces brillantes del vecindario apenas lograban iluminar la oscuridad que sentía en mi interior. Me encontraba atrapada entre dos caminos, uno lleno de promesas y otro lleno de deberes inquebrantables. Mientras reflexionaba sobre mis decisiones, mis pensamientos volaron hacia él nuevamente, su risa resonó en mi mente como un eco persistente. El futuro parecía incierto y aterrador al mismo tiempo. Estaba a punto de enfrentar una elección que cambiaría todo lo conocido para siempre. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero en mi interior reinaba una tormenta. La noche anterior había sido un punto de inflexión, la conexión que había sentido con él era innegable y, a la vez, aterradora. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía como un recordatorio de lo que había sucedido. La culpa empezaba a asomarse nuevamente, pero no podía evitar sonreír al recordar su mirada. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de él. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué podría querer hablar? La incertidumbre me llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. Acepté sin dudarlo. Nos encontramos en un café local, con el aroma del café recién hecho envolviéndonos en un abrazo cálido. La conversación fluyó con facilidad, pero había una tensión palpable en el aire. Cada palabra parecía cargada de significado, y cada risa resonaba como un eco de lo que habíamos compartido. ¿Cómo te sientes después de anoche?, preguntó, sus ojos fijos en los míos. La sinceridad en su voz me hizo dudar por un instante. No sé si esto es correcto, respondí finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a instalarse nuevamente en mi pecho. No estoy seguro de nada, admitió. Pero no puedo dejarlo pasar. Sus palabras resonaron dentro de mí como una melodía prohibida. En ese momento me di cuenta de que ambos estábamos atrapados entre lo que deseábamos y lo que debíamos hacer. A medida que avanzaba la conversación, la presión del mundo exterior parecía desvanecerse. Las risas y murmullos del café se convirtieron en un ruido distante mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente sobre la mesa. Esa simple conexión encendió una chispa que ni siquiera sabía que existía. De repente un colega suyo entró al café y nos vio juntos en una situación comprometedora. Su mirada se detuvo en nuestras manos entrelazadas antes de continuar su camino sin decir nada. El miedo a ser descubiertos me golpeó como una ola fría. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba en las posibles repercusiones. Debemos tener cuidado, murmuré sintiendo como la realidad comenzaba a cerrarse sobre nosotros nuevamente. Pero él solo asintió, decidido a no dejar que el miedo nos separara. La tarde avanzó rápidamente y decidimos caminar hacia la playa de la Malvarrosa, donde el sonido de las olas ofrecía una especie de refugio temporal. Allí, bajo el cielo despejado y el murmullo del mar, nuestras preocupaciones parecían desvanecerse por momentos. Pasamos la noche juntos, los recuerdos se mezclaron con risas y susurros compartidos bajo las estrellas. Sin embargo, esa magia también trajo consigo una sombra oscura, el peso del secreto que llevábamos era cada vez más difícil de soportar. Al regresar a casa al amanecer, sentí una mezcla abrumadora de felicidad y temor por lo que habíamos hecho. Sabía que esta relación secreta podría cambiar todo entre nosotros y también podría arruinar lo poco que quedaba de mi vida actual. Mientras cerraba la puerta tras de mí con cautela, me encontré atrapada entre dos mundos,
uno lleno de posibilidades nuevas y otro marcado por responsabilidades inquebrantables. El eco del beso compartido aún vibraba en mis labios mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias inesperadas que vendrían tras esa noche decisiva. Al llegar la mañana, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. Me senté en la cama, reflexionando sobre lo que había sucedido. La noche anterior había sido un punto de inflexión. La atracción que había ido creciendo entre nosotros no podía ser ignorada, pero también sabía que estaba jugando con fuego. La presión de mantener las apariencias ante mi familia se sentía más intensa que nunca. El teléfono sonó y al mirarlo vi que era mi esposo. Contesté con un tono neutral, intentando ocultar cualquier rastro de nerviosismo. «Hola», dije. La voz al otro lado sonaba distante y cansada. «¿Cómo va todo?», preguntó él. Intenté sonar despreocupada mientras respondía sobre las tareas del día y los planes familiares que teníamos para el fin de semana. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien entre nosotros. La conversación terminó rápidamente y colgué sintiendo un peso en el pecho. No podía evitar pensar en cómo él también enfrentaba sus propios problemas, aunque no sabía exactamente cuáles eran. La idea de que ambos estuviéramos atrapados en relaciones insatisfactorias me inquietaba. Mi sobrino llegó más tarde al café donde solíamos trabajar juntos. Su sonrisa iluminó mi día, pero también trajo consigo una oleada de culpa. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con el aroma del café recién hecho envolviéndonos como un abrigo cálido. ¿Has pensado en lo que hablamos?, me preguntó con sinceridad. Su mirada era intensa y profunda, como si pudiera ver más allá de mi fachada serena. No sé si es lo correcto, respondí, sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Él tomó mi mano suavemente y dijo, «Podemos encontrar una manera de hacer esto funcionar». En ese instante su propuesta resonó en mí como un eco inquietante y tentador. «Quiero llevarte a un lugar especial este fin de semana», continuó él, haciendo que mi corazón latiera más rápido. «Un viaje sorpresa». La idea me emocionó y asustó a partes iguales. «¿A dónde?», le pregunté cautelosa. «Solo confía en mí», respondió con una sonrisa traviesa. El resto del día pasó volando entre risas y conversaciones ligeras, pero la decisión del viaje pesaba en mi mente como una sombra constante. ¿Era capaz de dejarlo todo atrás por un momento fugaz de felicidad? Al final del día, decidí aceptar su invitación sin pensarlo demasiado. La idea de escapar de la rutina diaria era tentadora. Quizás ese viaje nos daría claridad sobre lo que realmente queríamos. Sin embargo, mientras caminábamos hacia el coche después del café, me encontré pensando nuevamente en las repercusiones que podría acarrear esta decisión imprudente. Las calles vibrantes de Valencia parecían llenas de posibilidades y peligros al mismo tiempo. Cuando llegamos a casa esa noche, el ambiente era tenso e incómodo. Mi esposo estaba sentado en el sofá con su mirada perdida hacia la televisión apagada. Su silencio hablaba más que 1000 palabras. ¿Todo bien?, le pregunté tratando de romper el hielo. No sé, respondió él sin mirarme a los ojos. He estado pensando, quizás deberíamos hablar sobre nuestra relación. El corazón se me detuvo por un momento ante su declaración inesperada. ¿Sería este el inicio del final? Mientras mis pensamientos giraban descontroladamente, comprendí que cada decisión tomada tenía sus consecuencias. Ahora debía afrontar lo inevitable con valentía o dejarme arrastrar por la corriente sin rumbo definido. La brisa marina acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa. Era un lugar donde solía encontrar paz, pero hoy solo había confusión. El viaje había sido una escapatoria, pero también una revelación. La tensión entre nosotros crecía con cada paso, y el silencio se hacía pesado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más seria de lo habitual, y eso me inquietó. Miré hacia el mar, buscando respuestas en las olas que venían y se iban. «No lo sé», respondí finalmente sintiendo que cada palabra era un eco de mis dudas. El día anterior había sido un torbellino de emociones. Habíamos compartido risas y miradas cómplices, pero también momentos de introspección que me habían dejado con una sensación incómoda.
La culpa me seguía como una sombra, cada rayo de sol que iluminaba nuestra escapada parecía recordarme lo prohibido de nuestra conexión. Mientras caminábamos encontré a una amiga que no veía hace años en un chiringuito cercano. Su mirada inquisitiva se posó en nosotros y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Las palabras se atoraron en mi garganta, no podía explicarle sin revelar demasiado. «Estamos trabajando en un proyecto», respondió él rápidamente como si supiera lo que pensaba. Su tono despreocupado contrastaba con la tensión que sentía dentro de mí. La conversación se tornó incómoda, llena de preguntas no formuladas y miradas furtivas. Después de despedirnos de ella, la atmósfera cambió drásticamente. «No puedo seguir así», dije al fin, incapaz de contenerme más. «Esto es complicado». Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban tanto deseo como preocupación. «Lo sé», admitió con voz baja. «Pero no puedo evitar lo que siento». En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en un laberinto emocional del que no sabíamos cómo salir. La tarde avanzaba y decidimos sentarnos en la arena para contemplar el atardecer. Las tonalidades naranjas y rosas del cielo parecían simbolizar nuestra situación, hermosas pero inalcanzables. «¿Y si esto nunca termina bien?», pregunté sin esperar respuesta. «Tal vez debamos arriesgarnos», sugirió él con una confianza sorprendente para su edad. Sus palabras resonaban en mí como campanas lejanas, la idea de arriesgarlo todo era aterradora pero también seductora. El sol se ocultó tras el horizonte y el frío comenzó a calar nuestros huesos. Mientras regresábamos al coche, la incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa. La presión social y las expectativas familiares eran sombras que acechaban cada uno de nuestros pasos. Al llegar al hotel, me detuve antes de abrir la puerta a nuestra habitación compartida. «Necesito pensar», murmuré sintiendo el peso del momento sobre mis hombros cansados. «Está bien», respondió él con comprensión, aunque su mirada traicionaba su desánimo. Entré sola en la habitación, cerrando la puerta tras de mí con un clic resonante que parecía marcar el final de algo irremediablemente frágil. La soledad me envolvió instantáneamente, los ecos de nuestras risas aún flotaban en el aire pero ya no parecían suficientes para ahogar mis miedos. En ese instante crucial entendí que todo estaba a punto de cambiar, las decisiones tomadas hasta ahora podrían llevarme por caminos oscuros e inciertos. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? La noche se había apoderado de la ciudad. La luz de la luna iluminaba las calles vacías de Valencia, mientras yo me sentaba en el borde de la cama, sintiendo el peso de mis decisiones. Había regresado del viaje con mi sobrino, y la realidad se presentaba como un monstruo que acechaba en las sombras. Las risas y los momentos compartidos parecían ahora un eco distante, ahogado por la culpa y el miedo. El conflicto entre nosotros había surgido inesperadamente durante una conversación sobre nuestras vidas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con una mezcla de confusión y anhelo en sus ojos. Sus palabras resonaron en mí como un golpe sordo. La conexión que habíamos forjado era profunda, pero también peligrosa. ¿Era posible seguir adelante sin destruir todo lo que habíamos construido? Las imágenes del viaje se agolpaban en mi mente, las horas pasadas juntos, las miradas cómplices, los secretos susurrados bajo el cielo estrellado. Pero también estaba mi vida cotidiana, mi matrimonio que se desmoronaba lentamente. La presión de mantener las apariencias me asfixiaba, cada día era una lucha entre lo que deseaba y lo que debía ser. Decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa, buscando respuestas en el sonido de las olas. El aire salado me envolvía mientras pensaba en lo que significaba todo esto. ¿Podía seguir con esta relación secreta? Las dudas me asaltaban como gaviotas hambrientas, temía perderme a mí misma en este laberinto emocional. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, su expresión grave marcando la atmósfera tensa del hogar. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Su voz era fría y distante como si ya hubiera tomado una decisión sin mí. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantener la calma mientras el corazón me latía desbocado. Su mirada no titubeó. «Sobre nosotros», continuó, su tono cargado de una tristeza palpable.
Siento que hemos estado viviendo en mundos separados. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. La idea de separación nunca había estado sobre la mesa hasta ese momento, siempre había sido un tema tabú entre nosotros. Pero ahora esa posibilidad se hacía real y tangible. ¿De verdad crees que es necesario?, respondí con una voz temblorosa, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Lo he pensado mucho, dijo él con resignación. Quizás sea lo mejor para ambos. En ese instante comprendí que no solo estaba lidiando con mis propios sentimientos hacia mi sobrino, ahora también enfrentaba una crisis inminente en mi matrimonio. La presión aumentaba y ya no podía ignorar los sentimientos encontrados que me consumían. Mientras él hablaba sobre opciones y futuros inciertos, mis pensamientos volvían a aquel beso furtivo y a las noches compartidas llenas de promesas no dichas. Era evidente que debía tomar una decisión crucial, seguir un camino conocido o arriesgarme a lo desconocido. La conversación terminó abruptamente cuando él se levantó para irse a dormir, dejándome sola con mis pensamientos tumultuosos. En ese momento crucial comprendí que cualquier elección podría cambiar el rumbo de mi vida para siempre. La noche avanzaba lentamente mientras yo permanecía allí sentada, atrapada entre dos mundos irreconciliables, cada latido del reloj marcaba el tiempo perdido y las oportunidades perdidas por igual. ¿Qué haría al amanecer? La mañana llegó con un aire de incertidumbre. Mientras el sol se filtraba por las cortinas, la claridad que traía no hacía más que intensificar mis dudas. Me vestí lentamente, cada prenda parecía pesar más que la anterior. En la cocina mi esposo ya estaba sentado con el café humeante entre sus manos, su mirada perdida en la distancia. Necesitamos hablar, dijo al fin, rompiendo el silencio. Su tono era serio, y eso me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Sobre qué?, pregunté intentando mantener la calma en mi voz. Sobre nosotros, respondió, y en ese instante supe que lo que iba a decir cambiaría todo. Creo que deberíamos considerar una separación. El aire se volvió denso y pesado. Las palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. La idea de separarnos nunca había estado en mis planes, siempre había pensado que podríamos superar las dificultades juntos. Pero ahora, frente a esa revelación, algo dentro de mí se tambaleó. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado?, cuestioné, tratando de entender su repentina decisión. No soy feliz, admitió con sinceridad. Y creo que tú tampoco lo eres. Las imágenes de los últimos meses pasaron por mi mente como una película rápida, los momentos compartidos con mi sobrino, las risas y las complicidades que habíamos construido a escondidas. La atracción prohibida se mezclaba con la culpa y el arrepentimiento. Y sí, empecé a decir, pero me detuve al ver su expresión resignada. No había vuelta atrás. La realidad se imponía sobre mis deseos ocultos. Salí de casa sin rumbo fijo, el aire fresco de Valencia me golpeó el rostro como una bofetada revitalizante. Caminé hacia la playa de la Malvarrosa, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El sonido del mar siempre había sido un refugio para mí, esta vez no era suficiente. Sentada en la arena, observé cómo los niños jugaban y las parejas paseaban despreocupadas. Mi mente estaba atrapada entre dos caminos, seguir adelante con una vida marcada por el vacío o arriesgarme a lo desconocido junto a mi sobrino. Un mensaje inesperado interrumpió mis pensamientos. ¿Dónde estás? Era él. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. Esa simple pregunta encendió una chispa de esperanza en medio del caos emocional que me envolvía. No puedo seguir así, respondí finalmente después de unos minutos de deliberación interna. Necesito hablar contigo. La respuesta llegó casi al instante: te espero en nuestro café. Cada paso hacia allí era un desafío entre lo correcto y lo que deseaba profundamente. Al entrar al café local, el aroma del café recién hecho me envolvió como un abrazo familiar. Allí estaba él, esperándome con una expresión mezcla de ansiedad y anhelo. Lo siento, dijo antes de que pudiera hablar yo. Sé que esto es complicado. No sé qué hacer, contesté sinceramente mientras buscaba sus ojos para encontrar respuestas. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación, sonó mi teléfono nuevamente,
era mi esposo llamando insistentemente. El sonido vibrante interrumpió nuestro momento frágil y me recordó la realidad que no podía ignorar. Con el corazón acelerado y las decisiones pesando sobre mí como una losa, miré a mi sobrino a los ojos por última vez antes de contestar la llamada. Sabía que cualquier respuesta podría sellar nuestro destino para siempre y sentí como el tiempo se detenía en ese instante crucial.